Dejarlas adecuadas y luego tenemos el tiempo también para hacerlas. Vamos a las primeras preguntas. Hay una pregunta que aquí quiero apuntar primero, ¿ya? Que obviamente es la pregunta que siempre es necesaria en estos temas, es ¿qué es la predicación expositiva? Entiendo que el pastor luego va a enseñarnos un poco de eso. ¿Amén? Pastor, ¿qué es la predicación expositiva? Ustedes en el taller van a recibir apuntes sobre cuál es predicación expositiva verdadera, y yo tengo una definición extendida, y ustedes van a ver lo que yo escribí, y más o menos es como Josías dijo, es la explicación y la proclamación de las verdades, exponiendo el sentido literal del autor original, el significado de él hacia su audiencia, porque este es el significado, proponiendo, los oyentes responden en verdad y aplicando estas cosas, y ustedes van a tener algo más claro en mis apuntes. Pero, Amén. Hay una pregunta que no podemos dejarla pasar porque tiene que ver con lo que vimos recién, ¿cierto? Es respecto de la contextualización. Ya dice, hasta dónde podemos entender que la contextualización es nefasta, o es mala, ¿cierto? En la predicación del Evangelio. Por ejemplo, dice, el aprender el idioma vulgar de una cultura para enseñar el Evangelio, ¿se podría considerar como contextualizar? Sí, yo creo, porque sea en el Evangelio, la proclamación del Evangelio o en el púlpito es más blasfemia en ambos lados, utilizando malas palabras, como Pablo dijo y advirtió, no estamos utilizando palabras de la sabiduría humana para hablar sobre cosas espirituales, para poner un mensaje trascendente en la mente de ellos. Entonces ya es una mala práctica. ¿Puedo? No, sí, tengo. Yo creo que el problema es pensar que la falta de recepción del Evangelio tiene que ver con la cultura o tiene que ver con el lenguaje y no con el corazón. El problema del hombre está en el corazón. Entonces el conocer el lenguaje, más aún si es vulgar, no tiene ningún sentido desde la perspectiva de que nosotros presentamos la palabra de Dios. Obviamente lo que sí tenemos que conocer es el lenguaje al pueblo al cual estamos hablando, evidentemente que sí, pero ahí dice que el lenguaje vulgar. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso si en realidad nosotros tenemos que proclamar la verdad y el Espíritu Santo, como decía bien Steve, va a colocar en el corazón de la persona en la cual el Señor va a orar esa palabra de Dios y va a producir un cambio y una transformación? Una cosa más, como Él va a salvar las personas en su propio tiempo, según el horario divino, y solo tenemos que presentar la verdad con claridad, precisamente, y qué pasará con el rechazo. La ira de Dios permanece sobre el rechazo. Y otra cosa, muchas personas están tratando de convencer personas con alguna evidencia o apologética. Hay dos tipos generales. Uno es presuposicional y uno es más evidencial. Y por mucho tiempo, años atrás, antes del seminario, yo traté de evangelizar personas dando evidencia de muchas cosas, y ellos no van a creer la persona, ellos no van a responder al evangelio. Es porque en Juan 3
18, 19, es porque ellos aman sus pecados. Entonces solo tenemos que confrontarles con la verdad y podemos confrontarles con su forma de pensamiento. Es su pensamiento en el rechazo del Evangelio y su vida pecaminosa es totalmente irracional, porque hay ninguna cosa más racional que la palabra de Dios. Y, Amén. Bueno, partiendo de esto mismo, quisiera introducir también una pregunta en el asunto de la contextualización. Obviamente hay quienes tal vez entienden el concepto de contextualizar en la esfera de la aplicación de la predicación, ¿ya? Trayendo, ¿cierto?, lo que se dijo en ese tiempo, ¿cierto?, para este tiempo, y de alguna manera eso llevarlo a las necesidades propias del hombre moderno, digamos. ¿Podría usted hablarnos si eso tiene que ver también con su concepto de contextualización? Sí. ¿O es solamente el tema de la cultura? Parte en evangelicalismo es casi como cada otro año llega un tren que están pasando a través de una ciudad, movimientos, y muchas personas quieren vincular, ellos quieren crecer su iglesia, están vinculando su vagón a un tren. Y lo que yo enfatizo con mis alumnos, la idea es aprender hermenéutica, aprender exégesis, aprender qué son las reglas objetivas, cuál es el proceso objetivo y cuál es la predicación objetivo, para que todos entiendan estas cosas y Dios va a ser eficaz en cualquier Él quiere cumplir, según los propósitos divinos. Entonces, Dios va a crecer su iglesia. Tenemos que dar atención a la profundidad de la palabra de Dios y Él va a amplificar nuestro ministerio en cualquier manera Él quiere hacer. Y sobre contextualización, si vamos, es un dicho nuevo en los últimos 20 años, 15 años más o menos. Muchos han vendido muchos libros, tienen sus procesos, tienen muchos seguidores. Estoy contextualizando, miren mis números, miren el éxito, mi tamaño de mi iglesia. Y la verdad, si vamos a poner contextualización en una área específica, yo creo está en la aplicación en nuestro sermón. Ciertamente queremos explicar la verdad, ilustrar la verdad y después aplicar la verdad para que ellos entiendan en su audiencia. Pero muchos enfatizan más en la manera ellos pueden alcanzar personas, y en lugar de poner sí mismo en un asiento y estudiar la palabra y entender el significado según el autor original, ellos están tratando de mostrar videos y otras cosas o atraer personas en otro sentido. Entonces, es más, la aplicación es un nombre nuevo, pero ellos enfatizaron nosotros. La otra cosa yo quiero decir, muchas personas no han entendido estas cosas y probablemente algunas posiblemente han practicado estas cosas, están siguiendo estas cosas posiblemente por su ignorancia. Y tenga cuidado con lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17 y vamos a dar cuenta sobre nuestro ministerio. Yo creo que es necesario añadir por dónde partimos. La predicación expositiva se parte del texto y no de las necesidades de la gente o las necesidades percibidas de la gente. Eso es muy importante. Hay necesidades reales de las personas y necesidades percibidas. Normalmente la sociedad nos lleva a tratar de tomar las necesidades percibidas de las personas. De hecho, los gobiernos gobiernan en función de eso, de las necesidades percibidas de la gente, pero no de las necesidades reales. Y contextualizar implicaría en este sentido, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en la iglesia, el tratar de conocer las necesidades percibidas de la gente para tratar de satisfacerlas. Pero la verdad es que en la predicación expositiva se parte de la voluntad de Dios hacia las personas, porque entendemos
que la voluntad de Dios, en esa voluntad del Señor, sabe y conoce perfectamente cuál es el real problema del ser humano. Entonces, al predicar expositivamente se evita todo eso, y como tenemos un número de personas distintas con diferentes situaciones en su vida, no obstante tienen una situación en común: cuál es la condición de su corazón. Y el Evangelio tiene el germen de la vida para darle vida a esa gente que está muerta. Y obviamente nosotros predicamos eso, lo que es el Evangelio, y el Espíritu Santo aplica eso en el corazón de la persona y la vida de los muertos. Entonces, una vez que eso ocurra, las otras necesidades de la persona va a ver que no eran tan importantes y va a interpretar la vida de una manera distinta, con una cosmovisión distinta, una vez que el Evangelio ha llegado a su vida. Entonces, por eso es importante la predicación expositiva, por eso partimos del texto, por eso partimos de la voluntad de Dios, y entonces el Señor va a satisfacer la verdadera necesidad del corazón humano. Amén. Pastor Iván, quisiera comenzar por usted con esta pregunta. Dice, respecto a la predicación expositiva, ¿cómo la considera? ¿Un método, un buen método, el mejor método o el único método de predicar? Esa es una pregunta bien buena, y además tiene alternativas. Objetiva. Y hay nota por la... Hay nota también. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que se ha considerado, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron homilética y me enseñaron predicación en el Instituto Teológico, me decían, en general hay tres tipos de predicaciones: la temática, la textual y la expositiva, como una especie de método. Pero la verdad es que yo creo que la predicación expositiva no es un método, es la voluntad de Dios expresada en palabras a través de una exposición. Porque cuando hablamos de método, siempre nosotros tenemos que bajar a nuestro nivel y decir, bueno, este es un método, pero se puede usar este otro, se puede usar este otro, se puede usar este otro. Y yo creo que se puede predicar expositivamente aún en el contexto de una predicación temática. Miren, parece una contradicción, pero no lo es. Como bien dijo el pastor Sugel Michelena en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer en República Dominicana, él dice, yo no predico temáticamente, o digamos como de esta forma, porque es mucho más complejo. Porque hay que estudiar cada uno de los textos que voy a citar en su contexto. Y tengo que gastar un montón de tiempo en evaluar cuál es la situación de cada uno de los textos y luego entonces unirlo para poder tener una predicación temática. No obstante, yo tomo textos de diferentes partes y yo hago una sola predicación, pero puede ser una predicación expositiva. Amén. Es decir, entonces en ese sentido yo no lo veo como un método, lo veo como la expresión de la voluntad de Dios. Nosotros somos heraldos y nosotros proclamamos lo que Dios dice. Amén. Es decir, que aún en la predicación temática hay un contexto que entender, exacto, una exégesis que hacer. Sí, porque de lo contrario, lo que sucede, como decía John Stott en una ocasión, es como agarrar un tendedero, ¿cierto? La predicación temática en ese sentido lo decía él, y entonces empezar a colocar, nosotros le decimos perritos en el sur, estos que van tomando la ropa, ¿cierto? Y colocar un versículo aquí, agarrar otro acá, otro acá, otro acá, y al final el tendedero total es la predicación. Entonces, obviamente, no es ese el propósito, porque se puede fácilmente sacar de contexto algún versículo bíblico. Y sí, para considerarnos, para decir, no puede aprender, no puede crecer, no puede madurar en la fe cristiana, ser entrenado con predicaciones de otros métodos, pero cada predicador, si van a estar de pie en el púlpito, debe explicar estas cosas y en su contexto, porque es muy fácil para tomar un tema y seguir dibujando puntos, pum, 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 con palabras, la misma palabra, pero un sentido totalmente diferente. En el fin tiene un dibujo de un chancho o algo. Pero la verdad es predicación expositiva es relativamente nuevo a Chile.
no ha sido mucho entrenamiento con este énfasis, con el sacrificio, el compromiso y entrenadores para estar acá, para ayudar a personas. Entonces, si hay algunas personas que están en iglesias donde hombres de Dios no están practicándolo, tenga paciencia, les animan para ver y entender más en estas cosas. Pero yo creo es una necesidad públicamente proclamar la verdad en su contexto, con el fondo histórico, exponiendo gramaticalmente con reglas objetivas para entender lo que ha sido dicho Dios a través del autor original. Amén. Recordando también que la mayoría de los autores que hablan, ¿cierto?, de la predicación expositiva, como MacArthur, por ejemplo, hablan de retomar la predicación expositiva, o sea, no es algo novedoso. Exactamente, no es una invención, no es una moda. Yo creo que hay una cosa que a veces la gente piensa que es una moda, y más que nada porque no ha llegado a nuestro contexto generalizado. Durante mucho tiempo hemos escuchado predicación temática, pero no expositiva, y ahora como hay un resurgimiento de la doctrina de la gracia y un nuevo movimiento que el Señor, no me cabe duda, que está levantando, obviamente la predicación expositiva cobra un lugar de importancia dentro de eso, de trascendencia, de la perspectiva de enseñar lo que Dios dice, y entonces parece que es moda, pero no es eso. En la primera clase de con mis alumnos en la clase, empezamos mirando algunos manuscritos antiguos. Es una carta sin capítulos, sin versículos, muy antiguos, del segundo siglo, tercer siglo. Observando, es una carta que fue escrita. Y dar atención, cuando ustedes abren su correo electrónico y tienen una carta de un miembro de la familia, está leyendo todo, desde el principio al fin, en el sentido con predicación expositiva. Estamos comenzando, puede ser un texto, pero cada hombre de Dios tiene que entender el futuro, el trasfondo. Es más exigente en el predicador para predicar un texto acá, este domingo un texto acá, pero es más fácil para estar y lograr intimidad con el texto, estudiando el trasfondo de todo, comenzando y andando, y llega a ser más claro, muchos más detalles sobre esta carta y los temas, subtemas y otros detalles. Y entonces, y como otros, yo compartí con Juan, si ustedes están trabajando en un trabajo y su jefe les dio una carta de cómo deben cumplir su trabajo, y tienen otros amigos en su trabajo, y ustedes obviamente tomaron la carta, es muy exigente, es muy importante, y ustedes ciertamente leyeron desde el principio al fin para entender exactamente lo que dice ellos. Pero los otros dicen, yo sé, Juan es mi amigo, mi mejor amigo, yo le conozco bien, y voy a leer solo el primer versículo, oración acá, y en el medio, en página 3, voy a leer esto, la última oración en el fin, y yo le conozco, pero lo que pasó, él no siguió exactamente según el sentido del autor original, quien es el jefe, y la autoridad es Dios. Aquí hay unas preguntas un poco, cierto, no sé si decir candentes, pero bien acuciosas. Con respecto a la iglesia, en el caso de la membresía, ¿cierto? Dice la pregunta, ¿debe irse un miembro de una iglesia en donde no se predica expositivamente? No, yo creo que no hay que ser extremo en ninguno de estos aspectos. De hecho, la situación particular de una persona en una iglesia sería totalmente irresponsable de parte nuestra decir, sí, tienes que irte, porque obviamente solamente el pastor y la gente, la persona que está ahí involucrada sabe cuál es la situación.
Segundo, hay una sola quizás razón por la cual yo debo salir de una iglesia, y es por un asunto de doctrina o de inmoralidad flagrante donde no se esté haciendo absolutamente nada. Pero si no se está predicando expositivamente, no obstante se está predicando la palabra, como sea que se haga, digamos, pero se está predicando la Escritura, y yo tengo la posibilidad de, a través de eso, con un corazón dispuesto, ser alimentado por la palabra de Dios a pesar de las circunstancias, inclusive a pesar de que quizás el líder espiritual no lo veo como tan apto para la enseñanza, no obstante yo me debo mantener ahí, orando al Señor, pidiendo que Él me dé sabiduría, que me dé gracia, y yo mismo capacitándome. Si no encuentro efectivamente lo que requiero en ese momento, yo tengo la responsabilidad personal de capacitar, pero no me parece que sea un motivo para salir de una iglesia. Amén. Una pregunta ligada a eso también, que dice, ¿y puede un miembro exigir predicación expositiva o bíblica en su iglesia? ¿Puede exigirlo? ¿Acaso puede exigirlo? Le exijo. Le exijo. ¿Exigirlo? Well, tenemos que reconocer, debemos tener respeto por los líderes en la iglesia y someter a todos para que ellos sigan con gozo y guían con gozo. Y tienen que reconocer, muchos pastores acá en Chile la mayoría no han sido entrenados, no tienen una buena formación, no han recibido 4 años en un seminario, 3 o 4 años, o un instituto bíblico. Algunos han sido elegidos o tomó la oportunidad para plantar una iglesia, y a veces ellos no reconocen esta responsabilidad. Es parte por la doctrina de las denominaciones. Ellos quieren seguir un dogma, adoctrinar a las personas según las enseñanzas de ellos, pero yo creo ellos pueden animar sus pastores, llamarles con paciencia y animarles a recibir más entrenamiento. Sí, pastor, me permite una última pregunta para enlazarlo con este tema. Con respecto a la iglesia, porque hablamos siempre de la predicación expositiva orientada al predicador, pero hablemos de la predicación expositiva en términos de la iglesia, porque estamos hablando aquí de oyentes que a veces no escuchan predicación expositiva o no tienen, o la escuchan. ¿Cómo la iglesia debe relacionarse con la predicación expositiva? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Precisamente también en la entrevista con el pastor Sugel, que está entre paréntesis en la página de predicacionexpositiva.org, en esa entrevista el pastor Sugel también dice eso, que hay que enseñar y entrenar igualmente a la gente, a la congregación, para que aprenda a escuchar expositivamente. Es decir, nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de predicar expositivamente, pero también la responsabilidad de entrenar a la congregación a escuchar expositivamente. Y me parece que eso se va logrando con el tiempo. Yo llevo 13 años en la iglesia de Villarrica, y me atrevería a decir que no hace tantos años atrás comenzó a haber un cambio respecto a la manera en que ellos recibían la exposición de la Escritura. Predicando durante esos 13 años expositivamente, sin embargo, la manera en que ellos empezaron a recepcionar la Escritura se ha visto ahora de una forma distinta. Es decir, se percibe que claramente entienden y acostumbraron su oído a escuchar expositivamente. Yo creo que eso, por ejemplo, como dice bien Steve, está en pañales en Chile todavía, y por eso mismo hay que ser paciente y hay que esperar el tiempo de Dios para que la gente empiece a captar eso. ¿Y qué es lo extraordinario? Cuando la persona empieza a aprender a captar la predicación expositiva, a comprenderla, ocurre un cambio, una transformación en su vida y unas convicciones muy profundas, raíces sólidas respecto de su fe. Y cuando vienen las tormentas de la vida, que a todos nos llegan en un momento determinado, uno ve a personas que tienen una convicción tal que pueden pasar por el fuego, como dice literalmente Isaías 43,
y no se queman, es decir, pasan y vencen las dificultades, porque la escritura y la predicación expositiva que ha expuesto la verdad de la Biblia les sostienen en esos momentos difíciles. Aparte, más o menos 10 años atrás, ¿están familiares con el movimiento Buscadores Sensibles? Con Rick Warren y Hybels, y hay muchas iglesias grandes, mega iglesias. Y ellos hicieron, es interesante, ellos hicieron, confesaron su pecado sobre lo que ellos reconocieron después de 20 años de esta práctica de hacer un evangelio aguado, más aguado. Sí. Y para atraer a estas personas es imposible para tener sanas enseñanzas en el púlpito porque ellos van a salir. Y después ellos hicieron una confesión, ellos reconocieron después 20 años, pueden perder 20 años en una iglesia, es increíble. Ellos reconocieron y confesaron, después siguiendo esta fórmula o método, no estamos produciendo creyentes maduros. ¡Wow! ¿Y qué debe ser la respuesta con este grave error de estos líderes? Van a decir, oh, gracias a Dios, ellos van a responder a la palabra de Dios. Y ellos, en lugar de volver a la palabra de Dios, ellos llamaron Brian McLaren, que es el líder de la iglesia emergente. Pero tenemos al patrón en Efesios 4, 11 al 16. Muchos pastores no entienden porque ellos nunca han estudiado la palabra en el contexto, estudiando una Biblia, entienden un libro de la Biblia con el trasfondo. Ellos no tienen buenos recursos, ellos no entienden la importancia de un flujo, de un libro, el tema, secciones de una epístola o un libro. Pero un propósito principal en Efesios 11, 4, 11 al 16, y él dio a algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores, maestros, a fin de que perfeccionen a los santos para el ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de su Hijo, hasta que todos lleguemos. Entonces captan la idea con una curva de Gauss en estadísticas. Normalmente en poblaciones, cualquier población están probando, tenemos, es verdad, algunos pastores van a decirlo, tienen 15% de las personas están muy involucrados, ¿sí? 15% no entienden por qué están allá. En el medio tienen algunos comprometidos, algunos no, es 60% más o menos. Y es por causa, a veces, desafortunadamente, tenemos que tener la responsabilidad de madurarles con buenas enseñanzas, pero el asunto es, no debe ser 15, pero 100%. Tenemos que enfatizar a todos, ustedes son responsables a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, sacudidos por cualquier viento de doctrina, sacudidos pasivamente. Son guaguas. Tenemos muchas palabras describiendo niños. Ese es un guagua. Entonces, la madurez es muy importante en la iglesia. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la sección de preguntas y respuestas. Luego vamos a continuar, ¿cierto? En nuestro tiempo. Dios mediante.